El día de hoy quiero compartir con ustedes una bendición que he recibido en un mensaje, porque el Señor es tan bueno que se asegura de que nosotros, bueno, en este caso primero yo, entienda bien eh, cómo es que Él quiere obrar en nuestras vidas, de qué manera Él ha dispuesto obrar en nuestras vidas. Pero para eso también el Señor me hizo entender el día de hoy de que nosotros ya debemos tener una madurez en las cosas del Señor. Una madurez en el entendimiento, en nuestro entendimiento de la palabra. En Hebreos 5, en todo el capítulo, se le habla bueno, Pablo le habla a los hebreos de que ya deberían estar maduros, ¿no? De que, dice Pablo, ¿no? Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gracias a Dios eso es a los hebreos, porque yo sé, el Señor me ha hecho entender, me ha mostrado también que nuestro ministerio tiene hermanos y hermanas que ya tienen muy claro los fundamentos, ¿no? Aquí dice Pablo rudimentos, ¿no? Pero en realidad los fundamentos del Señor, de la palabra del Señor, creo yo que la mayoría de nosotros los tenemos bastante claros, porque hemos venido muchos ya con palabra, que hemos venido, que muchos que ya tenemos una vida de iglesia, y hemos venido a recibir una revelación más profunda de lo que el Señor quiere ya para nuestra vida, ya no de fundamento general, sino en este ministerio. Por eso el ministerio se llama Dios en Casa. El Señor nos ha encargado estimular, ayudar, inspirar a que vivamos una vida de intimidad con el Señor. Pero para entender eso, necesitamos tener claro que nuestros fundamentos son la fe, el amor, y sobre todo tener claro que nosotros vivimos bajo la gracia. Bajo la gracia porque en la ley nadie es salvo. Por la ley, por el pacto levítico que está en la Biblia, en el Deuteronomio, en Números, en Levítico, por aquel pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, nadie puede llegar a ser perfeccionado, dice la palabra. Nadie puede llegar a ser salvo. Entonces, por eso el Señor nos envía a Cristo. Y a través de Cristo, por medio de Cristo, el Señor hace un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto no es con el pueblo de Israel ya no es con la nación hebrea. Es como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea, o sea, en su Hijo, sea salvo y tenga vida eterna. Entonces ya ahí el Señor ya no nos está poniendo, dice, a través de Israel, a través del sacerdocio levítico, ni mucho menos del sacerdocio de los fariseos y de los saduceos. Que por cierto, si no lo han conocido, los fariseos, los saduceos, los que eran maestros de la ley en los tiempos en que Jesús llegó, no eran levitas, no tenían un sacerdocio, los estudiosos de la Biblia le llaman un sacerdocio apócrifo, un sacerdocio falso, porque ellos no eran descendientes de la tribu de Leví. En cambio, Juan el Bautista sí era descendiente de la tribu de Leví.
Por eso que Juan el Bautista ejercía el bautismo, ¿no? Ahí en el desierto, y no le decían nada, no lo podían tocar, porque el sacerdocio, ellos sabían que el sacerdocio de Juan era mucho más auténtico que el sacerdocio de los fariseos y de los saduceos, que era una cuestión más política, ¿ya? Si, bueno, alguno de ustedes tiene la curiosidad de poder estudiar todo, cómo es que los fariseos llegaron a convertirse en maestros de la ley y dominar la sinagoga, el templo, se van a dar cuenta que todo eso se desarrolló más bien por una cuestión política. No es una cuestión realmente sacerdotal. Esto lo aprendimos gracias al apóstol Luis Zambrano, que ha hecho estudios bastante profundos sobre esto y nos mostró, nos enseñó cómo sucedió esto. Pero lo principal es que nosotros debemos entender que nosotros no estamos ni bajo el sacerdocio de los fariseos, obviamente, de los saduceos, ni del sacerdocio levítico, ni de la ley hebrea, ni del pueblo hebreo, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque necesitamos avanzar en nuestro conocimiento de la palabra. Y necesitamos tener claro que el fundamento de nuestra fe es entender que solo a través de Cristo llegamos a Dios. Nadie más. No hay otro sacerdote que nos haga llegar a Cristo. No hay nadie más, no hay otro orden, ¿ya? Y esto lo vamos a entender ahora con la palabra, ¿ya? Primero, vamos a conocer, si es que no lo conocen ya, un personaje muy importante para el fundamento de la Iglesia de Cristo. En Génesis 14 nos relata el rescate de Lot. Dice que los pueblos de alrededor atacan Sodoma, que es donde vivía Lot, y al atacar y saquear los bienes de Sodoma y de Gomorra, se llevan a Lot como prisionero. Entonces, si estos guerreros, estos reyes que invadieron estas tierras, no hubieran tocado a Lot, tal vez no pasaba nada. Pero Lot era sobrino de Abraham, era hijo del hermano de Abraham. Entonces, Abraham decide salir al rescate de Lot. Se enfrenta a estos guerreros, los derrota y bueno, toma botín en esa batalla, ¿no? Además de rescatar a su sobrino y a los bienes de su sobrino, él toma botín. Entonces, les voy a leer aquí a partir de esto, es Génesis 14, desde el verso 17, dice: cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió al encuentro con él en el valle de Sabé, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Aquí vemos que se establece una relación sacerdotal. Melquisedec ofrece pan y vino y bendice a Abraham. Y Abraham, bueno, le entrega el diezmo de todo. Se refiere de todo del botín que Abraham había levantado en esa
en esa batalla, en ese rescate de su sobrino. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que se establece un sacerdocio muy anterior al sacerdocio levítico. Muy, muy, muy anterior. Si tenemos en cuenta que Abraham tuvo a Isaac a los 100 años, aquí no se menciona a Isaac, todavía no había nacido. Isaac tuvo a Jacob a los 60 años. Jacob vivió 147 años. Y los egipcios esclavizaron al pueblo de Israel después de que, o sea, cuando, no sé si recuerdan la historia, ¿no? De José y sus hermanos. Así es como llega Jacob a Egipto. Jacob se instala en Egipto gracias a su hijo José, que era gobernador, que era el segundo al mando de todo Egipto, y se instala ahí. Cuando muere Jacob, mueren los 12 patriarcas. Dice que con el tiempo los egipcios se olvidaron de cómo habían sido favorecidos gracias a José y al pueblo de Israel. Entonces esclavizan a Israel durante 400 años, los hacen esclavos. Hasta que aparece Moisés. Cuando aparece Moisés, el pueblo de Israel deambula junto con Moisés antes de llegar a la tierra prometida durante 40 años. O sea, miren, no sabemos la edad que tenía Abraham al momento que se encontró con Melquisedec, pero estaba vital como para luchar una batalla, digamos que tuviera 40 o 50 años. Tuvo a Isaac a los 100, o sea que pasaron 50 años más. Jacob nació cuando Isaac tenía 60. Perdón, Isaac nació cuando Jacob tenía 60, son 110 años, ¿no? Jacob vivió 147 años. Su padre Isaac tenía 60 más 147 años, ahí hay 207 años, más los 50 de Abraham son 257, más 400 son 657 años, más 40 años de deambular, es en ese lapso de los 40 años cuando recién se da la ley, cuando recién el Señor le da la ley a Moisés, las tablas de la ley, y luego Moisés comienza a instaurar la ley por el pacto levítico, ¿no? Ahí es cuando se dice, levítico, ¿por qué? Porque solo podían ejercer el sacerdocio los descendientes de la tribu de Leví, que era uno de los 12 patriarcas, uno de los 12 hijos varones de Jacob. No sé si recuerdan o conocen la historia, el Señor a las tribus descendientes de 11 patriarcas, el Señor les da tierra. Pero a Leví no le da tierra. Le dice, tu heredad soy yo. ¿Por qué? Porque los levitas, los descendientes de Leví, iban a tener encargado el sacerdocio. Entonces ellos no iban a tener posesiones. Entonces, por eso es que el Señor instaura que los diezmos sean entregados a los levitas ahora bajo este pacto, bajo esta ley. Porque los levitas obviamente no tenían tierras, estaban dedicados única y exclusivamente al sacerdocio, a ofrecer los sacrificios por el pueblo, hacia Dios. Ellos eran los encargados de llevar el arca, por ejemplo, de un lado a otro, nadie más podía ni siquiera tocar el arca del pacto. Ellos eran los encargados del templo, y solo ellos podían entrar al lugar santo, y solo Moisés o Aarón podían entrar al lugar santísimo. Entonces, así de estricta era la forma del sacerdocio, la forma de culto que se iba a dar en ese tiempo. Entonces, si tú no tenías un levita, tú no podías hacer adoración al Señor en el arca del pacto, tú no podías ofrecer ningún sacrificio, ¿no? Recuerda lo que sucede cuando Saúl se desespera y él mismo dice, bueno, no llega el levita, no llega
yo mismo, no, era Samuel, me parece, el que era el sacerdote en ese momento, y como Saúl tenía que entrar en batalla y no llegaba Samuel, él se manda a ofrecer sacrificio. Y eso fue un pecado tan grave en ese momento que el Señor le retira a Saúl, a la casa de Saúl, el reinado. Por eso es que David luego es hecho rey, porque el Señor nota que había una gran soberbia en el corazón de Saúl. Pero el pecado que comete Saúl es no respetar el pacto levítico. O sea, era así de grave. Claro, ahora nosotros, como vivimos el tiempo de la gracia, quizá no podamos entender la dimensión tan grande que tenía el sacerdocio levítico en ese tiempo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, si hubiéramos vivido en ese tiempo, bueno, si hubiéramos vivido, probablemente hubiéramos sido gentiles, no hubiéramos sido israelitas, o no sé si alguien aquí tenga ascendencia de Israel, ya ni siquiera se puede saber, porque al Israel mezclarse con los demás pueblos, ya la descendencia ya no se puede rastrear genéticamente en realidad. Entonces, probablemente hubiéramos sido gentiles, o sea, no hebreos, no hubiéramos podido participar de la adoración al Señor. Y si hubiéramos sido hebreos, para participar de la adoración al Señor, hubiéramos dependido de una persona. Ahora, esa persona, ¿qué tenía de especial? Tenía de especial que había sido designada por Dios a través de la ley para ejercer el sacerdocio, ¿ya? Y entonces, no había manera de que tú puedas dar tus ofrendas, dar tu adoración, tu alabanza al Señor, si no era en presencia y a través de un descendiente de Leví. Eso era en la ley hebraica, en la ley de Moisés, por eso se llama mosaica también, ¿no? Que era el pacto levítico. Y eso fue un pacto instaurado por Dios también. Pero ese sacerdocio tenía una misión y un tiempo. Y en Hebreos 7 se nos explica. Dice, Hebreos 7, desde el verso 1, voy a leerlo, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, miren, qué maravilloso, y como decimos siempre, qué precisión quirúrgica la del Señor en la palabra. Hemos hablado hace un momento de Génesis 14, hemos hablado de que esto sucedió cientos de años antes, pero ahora vamos a leer y vamos a entender en el libro de Hebreos cuál es el significado profundo que tuvo esa escena que hemos leído sobre Moisés. Dice, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre, Melquisedec, significa rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué nos está diciendo esto? Melquisedec, todos me están siguiendo, ¿verdad? ¿No se han dormido también? Melquisedec aparece en la Biblia, en esa escena, en el Génesis, en el Antiguo Testamento, Génesis 14. Léanlo, por favor, las citas que nosotros mencionamos aquí es para que ustedes luego vayan y las lean. Melquisedec aparece y no se menciona su genealogía, no se menciona ni sus ascendientes, o sea, sus antepasados, ni sus descendientes, ni sus hijos, nietos, bisnietos, nada. No hay un pueblo melquisedecita, por ejemplo, en la Biblia, ¿no?
como encontramos que hay pueblos que tienen los nombres de sus antepasados, de sus patriarcas, ¿no? Entonces, vemos que aquí Melquisedec tiene una aparición que parece muy repentina. Y aquí nos lo explica, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, hay muchos escritos, prédicas, teólogos que hablan de que Melquisedec era el mismo Cristo. Yo creo que si el Señor hubiera querido que sea Cristo quien se aparece a Abraham, la palabra nos lo diría. Me parece que Melquisedec, o sea, la palabra no dice cuándo nació ni cuándo murió, sino que sus sacerdotes, pero eso no significa que Melquisedec no murió. Lo que dice que es para siempre es su sacerdocio. Y esto lo vamos a entender en los versos siguientes. Dice: considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, está hablando de que Leví con los demás hijos de Abraham estaban de igual a igual. Eran lo mismo. ¿Por qué? Porque todos nacieron de Jacob, de Israel, ¿no? Los 12 patriarcas nacieron de Jacob, de Israel. Entonces las 12 tribus eran, digamos, iguales. Tenían diferentes heredades, pero eran iguales, eran de tú a tú, como lo solemos decir. Dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, o sea, Melquisedec, obviamente, porque Melquisedec es mucho antes, como les he explicado, ¿no? Como 600 años antes probablemente, de que aparezca el pueblo de Israel tal como lo conocemos, las 12 tribus, ¿no? Entonces dice: aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, tampoco Melquisedec bendice a Abraham porque a Abraham le cae bien. Ah, qué chévere eres, Abraham, te voy a bendecir porque te vaya bien, muchacho. No. Ya este varón Melquisedec era un sacerdote. Como sacerdote tenía ya el conocimiento de que Abraham tenía la promesa de Dios. Entonces, Melquisedec lo bendice. Y sin discusión alguna, dice la palabra, el menor es bendecido por el mayor. Quiere decir que en una jerarquía delante de Dios en ese tiempo, Melquisedec tenía una jerarquía mayor que la de Abraham. Porque si no, no tendría sentido que Abraham le entregue los diezmos a Melquisedec, ni que Melquisedec sea quien bendiga a Abraham, ¿no? Entonces, porque es ejerciendo el sacerdocio que Melquisedec bendice a Abraham. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, hay que entender esto. Obviamente Leví no había nacido ahí todavía porque Abraham no había tenido ni a Isaac, Isaac no había tenido ni a Jacob, y Jacob no había tenido a ninguno de sus hijos, ¿no? Pero al ser Abraham quien le da los diezmos, quien paga los diezmos a Melquisedec, dice Leví, que después va a ser instituido sacerdote, paga también los diezmos, porque él todavía estaba, dice, en los lomos de su padre, ¿no? En los lomos de Abraham. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí la palabra? Que el sacerdocio de Melquisedec, es un sacerdocio superior, de mayor jerarquía que el sacerdocio levita. ¿Ya? Y bueno, y que el sacerdocio fariseo ni hablemos, ¿ya? ¿No? Porque el sacerdocio fariseo
es un sacerdocio, como les he dicho, apócrifo, falso, fue instituido políticamente, no fue instituido de forma espiritual. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, claro, con el sacerdocio levítico se fueron instaurando las leyes que rigieron por cientos de años en Israel y que muchas de ellas siguen hasta ahora a los israelitas. Dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Aarón era levita, por eso dice el orden de Aarón. Porque cambiado el sacerdocio, y vamos acá a prestarle, les ruego que presten bastante atención, dice, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del que nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, vemos aquí que aquí está vinculando a Jesús, a Cristo, con el sacerdocio de Melquisedec, porque obviamente al ser Jesús descendiente de la tribu de Judá, no podía ser levita. Jesús no era un levita. Jesús no podía ejercer el sacerdocio levítico, porque él era judío, era descendiente de la tribu de Judá. Ya, no judío de religión judía, no se confunda. Descendiente de la tribu de Judá, no de Leví. Entonces, Jesús no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico. Y eso hay que tenerlo claro. Esto lo debemos tener muy, muy claro, porque en la actualidad todavía hay prédicas, incluso dentro de ambientes, congregaciones, iglesias cristianas, donde se vincula el cristianismo con las costumbres hebreas, ¿no? Incluso se enseña raíces hebreas y se enseña que hay que cumplir la ley levítica para acercarse a Dios. Cuando la misma palabra nos está diciendo que Jesús nada tiene que ver en cuanto a sacerdocio con el levítico, con el sacerdocio levítico. Y esto es aún más manifiesto, dice a partir del verso 15, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor dice de tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí tenemos a nuestro pastor Gino, también está participando en la prédica. Dios te bendiga. Entonces, aquí nos queda mucho más claro. El sacerdocio de Cristo no viene del sacerdocio levítico, no viene en ese orden legal. ¿Ya? De ninguna manera nosotros podemos ni siquiera aceptar una prédica donde se vincule a Cristo con el sacerdocio levítico. Donde se nos diga, bueno, si tú eres cristiano, entonces tienes que cumplir la ley levítica y tienes que celebrar el Sabbat y tienes que... Porque no tiene que ver una cosa con la otra. No está vinculada una cosa con la otra. Continúo con la lectura desde el verso 18. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior
a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, todos los sacerdotes, desde Leví, incluso el patriarca, todos los que descendieron de él, Aarón y todos los que llegaron a vivir, murieron. Entonces no pueden continuar siendo sacerdotes después de su muerte. Obviamente, pues ya no pueden hacer nada. Fallecieron, dice la palabra, fueron a dormir, a descansar con sus padres y ya no pueden ejercer ningún sacerdocio. Pero el Señor instauró un sacerdocio en Cristo según el orden de Melquisedec. Dice, y no sin juramento, o sea, con juramento. El Señor juró por su propio nombre que Jesús sería sacerdote para siempre. Dice, queda abrogado, o sea, queda sin efecto el mandamiento anterior. Y esto hay que entenderlo, porque mucha gente toma esto como para decir que entonces la ley de Dios fue abrogada y nosotros vivimos bajo la gracia. Y entonces es una prédica, ojo, atención a esto, es una prédica cuando te dicen, no, tú vives bajo la gracia, entonces puedes hacer lo que te da la gana porque el Señor te perdona. No, eso, o sea, la gracia no es licencia para pecar. Al contrario, la gracia debería ser mucho más fuerte todavía que la ley para que nosotros cuidemos nuestra santidad. ¿Por qué? Porque es un regalo. O sea, a ti, yo no sé, cuando te dan un regalo, tú lo cuidas mucho. Si te lo da alguien a quien tú amas y alguien que te ama, ¿verdad? Entonces a ti te regalaron algo y tú lo cuidas. Porque si ese regalo es una muestra de amor y cuidarlo es una muestra tuya de amor hacia esa persona que te lo regaló. Nuestra santidad es un regalo, porque nosotros no podemos llegar a ser santos. Nosotros no podemos lograr la santidad. La santidad nos es regalada por Cristo. Cuando Cristo toma mi lugar en la cruz, Él me regala su santidad. Entonces, me toca a mí cuidar esa santidad. ¿Por qué? Porque cada vez que yo cometo un pecado después de haberme entregado a Cristo, estoy crucificándolo de nuevo. Estoy haciendo que el Señor se sacrifique nuevamente por mí. No estoy valorando ese regalo que el Señor me ha dado. Y aún así el Señor me va a perdonar, me perdona. Yo lo sé. Yo sé que tú lo sabes. Pero eso no significa que tengamos una licencia para pecar cuando nos da la gana y que ya está bien como el Señor, porque quedó descartada la ley. La ley, aquí dice abrogado el mandamiento. O sea, ¿cuál mandamiento? El mandamiento del sacerdocio levítico que se da por descendencia. O sea, si yo soy un levita, yo desciendo de Leví, mis hijos van a ser levitas y ellos tienen el derecho y la obligación de ejercer ese sacerdocio. Pero aquí dice la palabra que esto ha sido abrogado, que ha sido dejado sin efecto, ¿ya? Que ha sido anulado, ¿ya? Pero es el mandamiento del sacerdocio, no es el mandamiento de la ley, ¿no?
lo que conocemos como el decálogo, los 10 mandamientos. No, no. Eso no ha sido abrogado. Esa ley está viva. Cristo dijo, yo no he venido a abrogar, he venido a confirmar la ley. Ahora, Él, para que la podamos entender más fácil, nos la resume, ¿no? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero esa es una manera de resumir lo que estaba en las tablas de la ley. Porque si tú amas a Dios, entonces te vas a ver impulsado por el Espíritu Santo a seguir la ley, ¿no? Entonces no matarás, no robarás, no mentirás, no ambicionarás los bienes ajenos, no. No hay no hay manera de que tú digas, bueno, sí, ya yo tengo a Cristo en mi corazón, pero bueno, ya dejé la ley, ¿no? No es a eso a lo que vino Cristo. ¿Ya? Entonces, debemos entender que nosotros vivimos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, dice en la palabra que el sacerdocio levita, aun siendo sacerdotes ellos, como eran hombres simples como tú y como yo, también pecaban, ellos primero tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, para recién después poder ofrecer sacrificios por el pecado de los demás, ¿no? Entonces, sobre Cristo dice, en Hebreos 5, desde el verso 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, esto es importante. Esto es muy importante. Cristo es instaurado sumo sacerdote. No hay otro. Cristo. Jesús, el único. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro puente entre Dios y nosotros. ¿Ya? ¿Por qué dice? Porque fue perfeccionado, porque obedeció, porque fue tentado en todo y no pecó. Entonces Él tiene un sacerdocio eterno. Él puede ofrecer salvación eterna. Él nos puede dar la salvación. ¿Por qué? Porque Él no fue, o sea, Él murió y resucitó. ¿Y por qué pudo morir y resucitar? Porque Él murió sin pecar. Y al morir sin pecar, Él venció al pecado y a la muerte. Pues dice la palabra que se le entregaron las llaves de los infiernos, que Él fue y ató y quitó la autoridad a los demonios y todo. Entonces, tú ahora decides si vives bajo la autoridad de Cristo o si vives bajo la autoridad de los demonios. Pero ya no hay sacerdocio levítico. Esto es muy importante que lo entendamos. Ahora, si ya no hay sacerdocio levítico, nosotros en cuanto a forma, entendamos que la ley, hay leyes de forma y leyes de fondo. Tanto en el sacerdocio levítico como en el sacerdocio de Melquisedec, nuestro propósito en el fondo es el mismo. Nosotros estamos hechos para adorar, para dar gloria a Dios, para reconocer su gloria. ¿Ya? Sacerdocio levítico, sacerdocio de Melquisedec, en cuanto al fondo es lo mismo. En cuanto a la forma es diferente. Porque ahora ya nosotros no tenemos que ofrecer ningún sacrificio. Ya nosotros no tenemos que ofrecer sacrificio porque el sacrificio lo hizo Jesús. Él ofreció un sacrificio que es eterno. Ya no hay que volver a hacer otro sacrificio.
los levitas tenían que hacer un sacrificio esta semana, y la otra semana otra vez tenían que hacer otro sacrificio, y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque volvían a pecar, porque su vida era igual que la de nosotros. Tenían los mismos tropiezos, pecaban igual que nosotros. Y entonces ellos después tenían que ofrecer sacrificio por los pecados que ellos habían cometido y después por los pecados de los demás. Ya eso se acabó. Ya no hay ningún sacrificio que hacer. Al Señor nosotros ya no le tenemos que ofrecer ningún sacrificio, porque si nosotros ofrecemos un sacrificio, date cuenta, mira, hemos dicho que nosotros ya estamos listos para alimento sólido. Si nosotros ofrecemos algún sacrificio, estamos tratando de reemplazar o complementar el sacrificio de Cristo. Joanita, no te preocupes, a mí me encanta escuchar la voz de Gino, así que no te preocupes. Nosotros, cuando nosotros decimos, bueno, yo voy a sacrificar esto por Dios, nosotros no podemos sacrificar ya nada. Nosotros podemos ofrendar nuestro trabajo, podemos ofrendar recursos. Esta semana que ha pasado, hemos visto cómo el Señor se ha movido sus corazones para ofrendar para las colchitas, para las casacas, ropa, todo para abrigar a la gente que duerme en la calle. Ha sido conmovedor ver a la gente, pero ha sido maravilloso ver moverse el Espíritu de Dios en ustedes. Nosotros nos sentimos muy bendecidos, muy privilegiados de poder liderar, encabezar este ministerio donde el Señor se mueve tanto. Entonces, pero esos no son sacrificios. Una cosa es ofrendar, ayudar al prójimo, y otra cosa es el sacrificio. Nosotros ya no podemos, ya no tenemos que movernos en un sentido de que tenemos que hacer sacrificios a Dios. Porque si tú dices que haces un sacrificio a Dios, entonces estás tratando de reemplazar el sacrificio de Cristo, que es irreemplazable, suficiente para darnos salvación, bendición, revelación y todo. Entonces, nosotros nos movemos en el sacerdocio de Melquisedec. Yo les he hablado de que, ahora dice que de la tribu de Judá nadie sirvió en el altar, porque en ese tiempo había altares, ¿no? Lo que te digo, había el altar donde se ofrecían los sacrificios, y también estaba el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? El tabernáculo de Moisés, después el tabernáculo de David, donde se ponía el arca del pacto y se hacía la adoración, la alabanza, los sacrificios en la mesa de sacrificios, donde se degollaban los corderos para la reconciliación y el perdón de pecados y todo eso. Ya todo eso ya no es necesario. No es que no servía. El Señor mandó hacer todo eso durante un tiempo. Pero eso era hasta la llegada de Cristo, porque cuando llegó Cristo y se ofreció a sí mismo como sacrificio, ya todo eso ya no es necesario. Porque además todo eso era insuficiente para ofrecer salvación. En cambio, Cristo es suficiente. La sangre de Cristo es poderosa. La salvación que te da Cristo no te la puede quitar nadie. ¿No? Es decir, por ahí hay gente que cree que porque se vacuna va a perder la salvación, o porque, no, la salvación que te da Cristo no te la quita nadie. No hay nada más poderoso, dice la palabra, nombre sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. La sangre de Cristo es más poderosa que todo. No hay nada que te pueda quitar, dice, nada que te pueda apartar del amor de Dios. Nada de lo hecho, ni de lo hecho por el hombre, ni de lo ocurrido, ni de lo porvenir. Nada. El amor que tiene Dios por ti, tanto te ama Jesús, que su sangre te puede librar de todo pecado, de toda iniquidad, de toda rebelión, de toda transgresión. Tu alma es libre. ¿Ya? Ahora, no confundamos esto de que, ay, bueno, si yo creo en Cristo, entonces, ¿por qué me enfermo?
¿O por qué me suceden cosas malas? No, el Señor no dijo que, ya, cuando creas en mí no te va a pasar nada mal, que vas a vivir en una burbuja y ningún mal te va a tocar, no. El Señor nunca dijo eso. ¿Sí? Al contrario, nos advirtió. En el mundo tendrán tribulación, tendrán dificultades, pero no teman, aliéntense, sean valientes, porque yo he vencido al mundo. Esa es la palabra de Cristo. Ahora, ¿por qué no más altares? ¿Por qué no más sacrificios? Primero, porque Cristo ya hizo el sacrificio único y eterno y suficiente para todos. Para todo el que crea, ahí está la cruz. Tienes que ir a la cruz, por eso siempre hay que orar para tener la revelación de la cruz, porque la revelación de la cruz significa ese momento en que Dios te muestra que el que debió estar en esa cruz eras tú y no Jesús. Pero Jesús tomó ese lugar por ti, tomó ese lugar por mí. Esa es la revelación de la cruz. Es algo espiritual, no es algo místico ni mágico. Es algo espiritual. O sea, necesitamos tener bien clarita la diferencia entre qué cosa es algo místico, algo mágico y algo espiritual. Lo espiritual es real. No es que lo espiritual sea algo, como no lo podemos tocar a veces con las manos, creemos que es algo, pues, vacío, irreal, no. El mundo espiritual es algo real y el mundo material está regido, regulado por el mundo espiritual. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que creemos. Entonces nosotros debemos tener muy claro que lo espiritual es una cosa constante, de día a día, de hora a hora, de decisión tras decisión. No, un momento místico, un momento mágico, puede ser lindo, puede ser un momento en que tú sientes algo y ya, pero es un momento. En cambio, el Señor no quiere un momento contigo. El Señor quiere vivir en ti. Y ese vivir en ti, vivir en tu corazón, hace que ya no sean necesarios, pues, los altares, las arcas del pacto, como le dijo el Señor a la mujer del pozo de agua, ¿recuerdan? Le dijo, va a llegar el momento en que ni este monte ni otro sean el lugar donde se adore al Señor. ¿Por qué? Porque ahora la adoración sucede en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu vida, en tus manos, en tu voz. Ya no es la adoración como era antes, ¿no? Antes, bueno, la adoración era ahí, en el tiempo de David, el arca del pacto en medio, el tabernáculo cubriéndola, los adoradores ahí tocando las 24 horas del día, se tornaban, ¿no? Yo me imagino lo que sería ese servicio de alabanza, sería una locura. A mí me encantaría, ¿no?, poder haberlo visto, ¿no? Porque ahí la alabanza no paraba, ese David ordenó que no para, o sea, jarana 24 horas del día en honor al Señor. Entonces ahí los instrumentos no paraban. Entonces, si un adorador, no sé, tendrían que turnarse, cambiar, cantar. El que dejaba de cantar tenía que cantar otro. Pero la cuestión es que dice la palabra que ahí la adoración, la alabanza no paraba. ¿No? ¿Cuántos equipos de alabanza tendría David? No lo sé. Debe ser una locura. Nosotros estamos como locos ahorita para formar uno completo. Imagínense, David tenía las 24 horas del día un equipo de alabanza ahí, adorando delante del arca del pacto del Señor. No es que adoraban el arca, adoraban al Señor. ¿Ya? Pero ya esa forma, entendamos esto, forma, no fondo. El propósito nuestro en la vida es adorar al Señor. Entonces, la forma de adorarle ya cambió. Ya no estamos ni el arca, ni el tabernáculo. Yo sé que en muchas iglesias a veces se hace la representación y es lindo, es muy bonito y es muy bueno que se haga. No hacen la representación del arca del pacto y del tabernáculo. Y eso está chéverísimo. A mí me gustaría presenciarlo o que alguna vez lo hagamos también. No, no es que eso sea malo hacerlo, pero entendamos que eso es una representación para vivir y entender cómo se hacía en ese tiempo, ¿no? Y debe ser muy bonito, debe ser muy divertido, y no dudo que el Señor se manifieste en medio de una oración así. Siempre y cuando nosotros sepamos
que la adoración, el altar es tu corazón. El tabernáculo es tu vida. El arca eres tú. El arca del pacto eres tú. Por eso es que el Señor se aseguró de que ya ni siquiera haya templo, ¿no? Ya no hay templo ¿no? En Israel el templo fue derribado, el templo donde de Salomón desapareció. Ya no hay arca, el arca desapareció, nadie sabe dónde, es un misterio, todo el mundo seguramente la quiere encontrar porque creen que el arca tiene poder cuando el poder es en realidad de Dios. Ya no hay nada de eso, el Señor se aseguró, o sea, eso no es que, uy, pucha, qué pena, se le perdió al Señor el arca, ya no la encuentra, no. El Señor se aseguró de que no exista ya ninguno de esos elementos, porque el arca, el templo, el altar, está en nosotros. Nosotros somos la iglesia y, y ejercemos un sacerdocio en el orden de Melquisedec. Ejercemos el sacerdocio de Cristo. Por eso los varones tenemos que tomar nuestro liderazgo dentro del hogar y ejercer ese liderazgo sujetos a la voluntad de Cristo, en la obediencia de Cristo. ¿Cómo nos encantan los varones cuando dicen, no, el hombre es la cabeza del hogar? Pero la otra parte de esa misma palabra, ese mismo versículo dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si el hombre es la cabeza del hogar, el sacerdote, el rey, chévere, macho alfa, lomo plateado, todo lo que quieras. Pero así como eres el sacerdote, la cabeza de tu hogar, tienes que ser como Cristo, dispuesto a morir por él. Dispuesto a obedecer hasta la muerte. Porque Cristo fue obediente hasta la muerte, por eso Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, para que nosotros ejerzamos, varones, esto se los digo a todos los varones, para que nosotros ejerzamos un liderazgo, un sacerdocio auténtico en nuestros hogares, tenemos que estar sujetos a Cristo. ¿Dispuestos a qué? A obedecer. Porque si no, no funciona. No es, qué lindo, ya. Por eso que muchos movimientos, ¿no? Que supuestamente de derechos acusan a la iglesia de ser machista, misógina, porque dicen, no, ¿por qué el hombre va a ser cabeza? Bueno, porque así lo quiso Dios. Y si tú te casaste con una mujer que cree en Dios, que cree en Cristo, que lee la palabra, esa mujer va a entender que tiene que sujetarse al varón. Pero ojo, este varón va a tener que estar sujeto a Cristo, porque si no, no funciona el modelo. El modelo del Señor es sí, el varón es cabeza del hogar, pero ese varón es cabeza del hogar como Cristo es cabeza de la iglesia, o sea, que ese varón tiene que ser como Cristo. No es que ese varón, ya, pues yo soy la cabeza del hogar y hago lo que me da la gana y nadie me puede decir nada, no. Tú tienes que ser como Cristo, ¿dispuesto a qué? ¿Qué es lo que hizo Cristo por la iglesia? Dispuesto a obedecer hasta la muerte. Entonces esto no es para gente débil, o sea, hay que decirlo con sus palabras, no es para cobardes, hay que ser bien valiente para obedecer como obedeció Cristo. Ese es el sacerdocio que nos ha sido heredado, que nos ha sido dado. La autoridad de Cristo está en nosotros, pero nosotros, o sea, nos es regalada, porque por gracia nos ha sido dada, pero para conservarla, para cuidarla, necesitamos que obediencia. Y aquí quiero hablar de un tema y quiero que me presten mucha atención todas las personas que han recibido la revelación de dar sus diezmos y sus ofrendas. Las personas que dan diezmos y ofrendas porque el Señor ha movido su corazón a hacerlo, ya sea que lo hagan en este ministerio o ya sea que lo hagan en cualquier lugar. Si usted ofrenda, diezma, debe tener
la claridad en su corazón de que lo hace por amor a Dios, como un gesto de adoración, como una expresión de su amor al Señor, ¿ya? Y debemos tener claro, porque yo he tenido la experiencia, bueno, creo que Dios me ha mostrado a través de la palabra y a través de experiencias en algunas iglesias, escuchando algunas prédicas, en las que se predica sobre el diezmo, cosas como, bueno, diezma para que el Señor te bendiga, o diezma para que te vaya bien, o diezma, ofrenda para que el Señor proteja tus finanzas. Y porque hay maldición, dice, no le robes a Dios. A ver, hemos dejado claro que nosotros no estamos bajo el sacerdocio levítico. Y si bien tú vas a encontrar en la palabra este tipo de mensajes, donde se dice que si tú no diezmas, estás robándole al Señor, o que si diezmas, el Señor te va a abrir las ventanas de los cielos y te va a bendecir. Todo eso tuvo un tiempo, todo eso es parte del sacerdocio levítico. Si tú en la actualidad, bajo el sacerdocio de Melquisedec, porque es verdad que en el sacerdocio levítico hay maldición para el que no diezma, ya, eso es verdad, en la palabra está, pero tú no estás bajo ese sacerdocio, tú estás bajo el sacerdocio de Melquisedec, y como hemos leído al comienzo, Melquisedec ofreció pan y vino, y luego bendijo a Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Esto se lo dio, esta bendición se la dio Melquisedec después de que primero Abraham ya era rico, ya vivía tranquilo, ya vivía bien acomodado. Segundo, después de que el Señor le había dado la victoria, no antes. El Señor no le dio la victoria a Abraham a causa de sus diezmos o sus ofrendas. El Señor no bendijo a Abraham a causa de sus diezmos o sus ofrendas. Al contrario, Abraham diezmó como un gesto de agradecimiento a Dios y de reconocimiento en Melquisedec, a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ya? Entonces, si tú has sido movido a diezmar, a ofrendar, y te digo, no te digo que lo hagas en este ministerio, si tú participas en una iglesia y el Señor te mueve a diezmar, a ofrendar en esa iglesia, en esa congregación, donde sea que lo hagas, debes tener claro de que tu diezmo es una expresión de amor, de agradecimiento, es adoración. No es obligación legal. No hay maldición que te caiga porque no diezmaste, porque tú en Cristo has sido librado de toda maldición. ¿Ya? Tú eres libre por la sangre de Cristo y eres bendecido, bendecida por la sangre de Cristo, porque Cristo con su sangre, con su sacrificio, te ha librado, te ha hecho suya, te ha hecho suyo. No por tu diezmo ni tu ofrenda. Ahora, te voy a dar mi testimonio. Yo pude entender, porque este es un tema que a mí me causaba mucha reticencia, yo pude entender que el Señor no necesita mi dinero. Pero cuando yo diezmo, cuando yo ofrendo, estoy poniendo mi dinero, que el mismo Señor me ha dado, me ha bendecido a través de mi trabajo. Estoy haciendo parte de su obra. De su obra que se va a hacer conmigo o sin mí. La voluntad de Dios se va a hacer conmigo o sin mí.
Entonces, cuando yo diezmo, cuando yo ofrendo con alegría, estoy participando de la obra del Señor. Y eso en sí, eso nada más ya es una bendición. Es lo mismo que cuando trabajo en la obra del Señor. Porque cuando yo trabajo en la obra del Señor, estoy participando de su obra. Estoy edificando la iglesia de Cristo. Aunque sea poniendo un ladrillito, aunque sea como la historia que les conté, ¿se acuerdan del joven que barría en la obra que estaban construyendo una gran catedral? ¿No? A ver, si no conocen la historia, la voy a contar en breve. Había un jovencito que fue contratado en la construcción de una gran catedral para que sea, pues, haga la limpieza, sea asistente de los albañiles, recoja por aquí y haga por allá, ¿no? Todo el mundo le, oye, recoge este balde, recoge, limpia acá, recoge allá. Cuando viene el director de la obra, el ingeniero, viene a preguntarle a todos, oye, ¿tú qué estás haciendo? Le preguntan al albañil, bueno, yo estoy haciendo un muro de tanto por tanto que va a llegar a tanto. Al otro le dice, no, yo estoy instalando columnas, yo estoy haciendo encofrados. Le pregunta a cada uno lo que está haciendo. Pero cuando le pregunta a este jovencito que había sido contratado para la limpieza y la asistencia de los demás, él les dice, estoy construyendo una gran catedral. Y el ingeniero, el director de la obra, dice, por fin alguien que sabe lo que está haciendo. Entonces, cuando yo estoy trabajando, cuando Carla y yo trabajamos para compartir la palabra y para hacer las actividades que hacemos con ustedes, que ustedes nos bendicen, prestándonos sus oídos y participando en este ministerio, cuando estamos trabajando, nosotros nos sentimos ya bendecidos. No es que vaya más adelante estemos a la expectativa de, esto voy a hacerlo para que el Señor me bendiga más adelante. No, ya hacerlo es una bendición. Ahora, nos ha traído nos pasaríamos horas contándoles las bendiciones que nos ha traído trabajar para el Señor y, por cierto, participar de su obra también con los diezmos y las ofrendas. Pero ese no es el punto. O sea, tú no le vas a comprar bendición al Señor con tu diezmo y con tu ofrenda. Ni vas a evitar una maldición, ni te va a caer una maldición por no diezmar o por no ofrendar. Ya la palabra dice que tú tienes que dar conforme a tu corazón, a lo que te mueva tu corazón. ¿Ya? Entonces, lo claro es que el diezmo, la ofrenda, es una forma, primero, de expresar tu amor a Dios, la adoración. ¿Por qué? Porque tu dinerito te cuesta tu trabajo. Entonces, cuando tú das tu diezmo, tu ofrenda, ¿qué estás haciendo? Estás entregando al Señor parte de tu trabajo, de tu tiempo, de tu sudor, de tu esfuerzo. ¿Ya? Y eso es una expresión de amor. Es lo mismo que haces por tus hijos, por tus hermanos, cuando honras a tu padre, a tu madre. Lo mismo, ¿no? Tú cuidas a tus hijos y estás dando amor porque les dedicas tiempo, esfuerzo, y no es fácil, ¿no? Pues tú te levantas, a ver, si tienes hijos pequeños, te levantas a alistarlos, a alimentarlos para que vayan al colegio, los atiendes porque están enfermos, y es un esfuerzo, porque es un tiempo que tú podrías dedicarlo a otra cosa, a descansar, pero no, estás dando amor. Cuando tú trabajas en la obra das tus diezmos, tus ofrendas, es lo mismo, tú estás expresando tu amor al Señor, ¿ya? Entonces, pero debes hacerlo con libertad, ¿ya? Nunca caer en esa prédica errada de que diezma para que el Señor te bendiga o diezma para evitar que te caiga maldición, porque tú ya has sido bendecido, ya has sido bendecida con la salvación, con el amor de Dios. Entonces, en esta noche, espero poder haberte explicado con claridad que nosotros vivimos bajo un orden sacerdotal distinto, diferente,
al orden levítico. Entonces tú no necesitas estudiar el Talmud, la Torá, no. Tú no necesitas raíces hebreas, tú no necesitas... si tú quieres investigar, maravilloso, ¿ya? O sea, yo no te quiero desanimar de tu hambre de conocimiento, de palabra, pero siempre da la prioridad a la palabra, a lo que dice la Biblia. Siempre ora para que lo que tú aprendes no sea solo aprendido a nivel intelectual, sino tengas una revelación del Espíritu. Para que eso con que tú alimentes tu mente y tu alma sea de edificación para ti. Entonces, si tú quieres leer, ¿no? Como te digo, los libros hebreos, aprender sobre qué hacen los hebreos, los judíos, está lindo, está perfecto. Si quieres aprender sobre el Islam, también, o sea, aprende. Yo te digo, yo he dedicado también cierto tiempo a aprender sobre las costumbres de los musulmanes, qué nos diferencia, qué nos acerca a ellos, igual con las costumbres judías. Es interesantísimo y es lindo, pero necesitas saber que tu conocimiento, tu discernimiento, tu entendimiento tiene que venir por revelación del Espíritu Santo. Y entonces todo ese conocimiento que tú puedas adquirir alrededor, el Señor lo va a usar para ti. Ya veo yo que todo eso que aprendía, que en algún momento tenía curiosidad y buscaba, el Señor era impulsándome a prepararme para lo que ahora estoy haciendo. Entonces, ese es el sacerdocio. ¿Qué cosa es el sacerdocio? Es la forma en la que el Señor quiere relacionarse con nosotros. Eso es sacerdocio, es relación, vínculo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se quiere relacionar Dios Padre con nosotros? Por el sacerdocio de Cristo. Cristo como sumo sacerdote, como único puente entre nosotros y el Padre. Y entonces, gracias a Él, nosotros podemos llegar al Padre. Él nos lo dijo, nos lo advirtió claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces nosotros llegamos al Padre a través de Cristo. Adoramos con Cristo y por Cristo y para Cristo. Vivimos con Cristo, por Cristo y para Cristo. Y así llegamos a nuestro Padre. Entonces, nuestras oraciones, dice Cristo, debemos hacerlas, debemos pedir. Dice, Él pidan a mi Padre en mi nombre. Entonces nosotros debemos dirigir nuestra oración al Padre siempre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que sean muy bendecidos en esta noche o cuando sea que escuchen estas palabras.